docente del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de nuestra universidad. Hola Karina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Cuando Llegue la Tarde. Hola, gracias por la invitación. Muy agradecida de estar aquí y de poder conversar de esta temática tan importante y darnos tu espacio también para eso. Bueno, fíjate que a pesar de los avances que se registran en materia de derechos, hay que decir que las violaciones de derechos humanos de las personas LGTBIQA+ continúan. De hecho, aún existe una falta de legislación que reconozca sus derechos y que no hay una desidia que deje impune a las personas o instituciones que protagonizan estos actos de agresión o discriminación. Esta discriminación, se lo comento a quienes nos están viendo a esta hora, se multiplica cuando se suman otros factores como la condición de migrantes, la pertenencia a pueblos indígenas, ser menor de edad o adulto mayor o ser una persona en situación de discapacidad. Este es el escenario que estamos viviendo, ¿no? Y precisamente de esto, pero ¿cómo vivimos la diversidad a nivel familiar, que es a nivel nuclear, ¿no? Que es importante en términos de cómo lo abordamos, de cómo se siente, desde dónde empieza de alguna manera estos tratos discriminatorios, es lo que queremos abordar hoy con Karina. Karina, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunidad LGTBQA+, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de comunidad LGBTQIA+, en realidad estamos hablando de una comunidad bastante diversa, bastante amplia, muy distinta entre sí. No son personas parecidas entre sí en las distintas comunidades, porque estamos hablando de orientación sexual y amorosa por un lado, estamos hablando de identidad de género por otro, estamos hablando de personas lesbianas, ¿sí? Mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, estamos hablando de personas gays, hombres que se sienten atraídos por otros hombres, personas bisexuales que se sienten atraídos por personas de su mismo género y personas que son de otro género. Y también estamos hablando de personas transgénero, que son personas que se les asignaron un género al nacer que no corresponde con su identidad. Y asimismo, la comunidad también se ha ido incorporando a personas intersexuales, por ejemplo, que dentro de esta categoría bien binaria del ser hombre-mujer a nivel sexobiológico, tenemos también variaciones, ¿sí? Ahí mismo hay diversidad y en ello encontramos a personas intersexuales. Y por otro lado también existen personas del espectro asexual y aromántico, que son personas que tienen un interés y un nivel, un deseo más bajo de lo esperado, a lo que socialmente nosotros esperaríamos de las personas respecto a relaciones románticas y sexuales. Y si te das cuenta, ahí hay un cúmulo de comunidades que son muy distintas entre sí y que no son pocas. ¿Ya? Hay datos muy importantes a nivel global y mundial que nos hablan, por ejemplo, de que la cantidad de personas intersexuales es más o menos la misma de cantidad de personas pelirrojas, por ejemplo, ¿sí? Si lo vemos a ese nivel, podemos considerar que todos los días nos encontramos con personas que son parte de la diversidad y por lo tanto es sumamente importante conocer y saber también que estas categorías son autodeterminadas y que por supuesto no hay ningún otro fuera de la misma persona que pueda también señalar si yo soy parte o no de esa comunidad. Karina, pero ¿cómo luchamos por la diferencia en una sociedad donde todavía quedan resabios y hay mucho mito en torno a esto, ¿no? Y todavía hay gente que dice, no, es que aquí tenemos que ser todos iguales, aquí no existen los mapuches, no existen los migrantes, aquí no existe la comunidad LGTBQA+, este es un invento de ahora, dicen otros, ¿no? ¿Cómo luchamos entonces por la diferencia en el fondo, ¿no? De pensar que efectivamente no todos somos iguales y entonces luchamos por la diferencia, pero también por el respeto hacia el otro, que no es necesariamente igual a mí. Claro, ahí es muy importante incorporar una educación sexual integral que pueda desde la base, desde los primeros años, comenzar a integrar estos conceptos de diversidad como algo que es parte de la naturaleza. No estamos hablando de algo anexo ni de algo nuevo. Podemos encontrar personas transgénero, bisexuales desde el comienzo de los tiempos. Esto no es algo moderno, no es algo de ahora. Simplemente ahora estamos tratando de hablar más de ello, ¿sí? Logrando como también sacar de estos espacios en donde no existía la temática, incorporarlos. Y yo creo que la educación sexual integral va a dar paso también a ese cambio cultural que necesitamos y que permite también reconocer desde muy pequeñitos que cada uno de nosotros somos distintos, ¿sí? Y que no necesariamente tenemos que calzar en estas estructuras tan rígidas que la sociedad y que la cultura y la educación también nos van enseñando
y de alguna forma nos van encajando en ciertas cajitas que no siempre vamos a llenar. Y por lo tanto, desde ahí también la educación sexual integral va a permitir visualizarnos a nosotros mismos como personas que podemos fluir, que podemos tener una diversidad, y que eso no sea parte de algo extraño ni algo como del otro, ¿sí? Como desde el que yo no soy así, y por lo tanto yo miro desde mi posición de lo normal hacia el otro que pareciera ser anormal. Claro, hay una concepción de lo normal, fíjate que encuentro tan subjetiva de pronto, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué podríamos definir por normal? Bueno, es que es casi indefinible, ¿no? Desde ciertas miradas más racionales. Bueno, preguntarte entonces en este escenario, ¿cómo favorecemos el abordaje de esta temática en la familia? En la familia es súper importante poder conversarlo desde chiquitito. Ya estamos hablando que en general los papás, las mamás, los cuidadores tienden a hablar de esto cuando los chicos empiezan a llegar a la adolescencia o en la pubertad. Recién ahí comienzan a tocarse estas temáticas porque obviamente empiezan a explorar un poco más y empieza a aparecer la diversidad. Y creo sumamente importante empezar a incorporarlo en los años desde pequeños, ¿sí? Desde el cuestionarnos los roles de género, por ejemplo, el ampliar la vivencia de ser hombre, mujer, de ser no binario, el poder incorporar aquellas diversidades en nuestras formas de ser también cotidiano. Y creo que la familia tiene un rol fundamental ahí de permitir hablar de cosas y también de tomar aquellas cosas que vamos viendo en nuestra sociedad. Y por ejemplo, cotidianamente estamos tomando once, estamos comiendo, con la televisión, con las noticias, y lamentablemente cotidianamente también vemos muchos crímenes de odio, por ejemplo, y en la familia es sumamente importante que tomen posición. Cuando escuchamos crímenes de odio tenemos que como familia, como adultos, tomar posición y hablar desde una posición en la cual podemos mirar aquellos actos como algo que no debiese suceder, como algo que tenemos que promover desde la igualdad, desde el respeto, y también como familias que reconocen que la diversidad es algo valorable, ¿sí? Y no es algo que nos haga ser malos ni ser menos, desde una visión más positiva de lo que es ser diverso. Y en este sentido, Karina, ¿qué le decimos a los papás, por ejemplo? ¿Qué tratamiento entre comillas, en el sentido de cómo tratar y cómo abordar, ¿no? No necesariamente un tratamiento para evitarlo o para combatirlo, sino más bien cómo abordar esto en familia cuando un hijo efectivamente te dice y te revela que es parte de la comunidad? ¿Qué hacen los papás? ¿Qué tienen que hacer los papás? ¿Qué sería bueno que hicieran? Que lo conversaran, se sentaran a conversar con él, a dialogar, a tratar de hacerlo cambiar de opinión o no, digamos, ¿qué se hace en estos casos? Porque yo creo que es una sorpresa para uno como papá cuando un hijo eventualmente te dice que es parte de la comunidad, o hija, ¿no? Claro, yo creo que hay tres elementos importantes que hay que ir incorporando cuando un hijo, una hija nos cuenta respecto a su identidad, a su orientación, que tiene que ver con el escuchar, el apoyar y el respetar. El escuchar tiene que ver con estar activamente escuchando a un otro, conectándome con eso que me está relatando, escuchándolo en silencio, ¿sí? Y escuchar quiere decir escucharlo a esa persona y no escucharme a mí. Generalmente los papás cuando comienzan a hablar sobre estas temáticas se vuelven muy ensimismados en sus pensamientos y tienden como a ir desde ahí a la comunicación. Y yo recomiendo que en general sea una comunicación lo menos desde uno, ¿sí? Que uno en general trate de evitar los juicios, evitar los comentarios. Escuchar es mucho más importante en ese minuto. Y en segundo aspecto, el tema de apoyar es sumamente importante hacerlo de una manera explícita, ¿ya? Como familia tenemos que decir, nosotros vamos a ser el núcleo que te va a apoyar, que te va a contener frente a la cantidad de discriminación que quizás puedes llegar a vivir, porque lamentablemente estamos en una sociedad todavía muy discriminadora frente a la diversidad, y en eso, en el apoyar, también viene como un tercer punto el respeto, y el respeto es algo tan básico que tú lo puedes incorporar en respetar el nombre de la persona, el respetar su pronombre, el respetar las decisiones que realice esa persona en su vida,
que puede tener que ver con quien quiera estar en pareja, con cómo se vista, con el nombre, ¿sí? El respeto tiene múltiples formas, pero siempre evitando esos juicios de valor, vamos a poder siempre comunicarnos mucho mejor. ¿Ya? Aunque yo tenga mucho miedo, y eso es muy normal en las familias. Yo trabajo específicamente en universidad. ¿Y qué hacemos con el sentimiento de culpa de los papás, pues, Karina? Porque existe el sentimiento de culpa cuando el papá o la mamá dice, bueno, ¿en qué te fallé? Es decir, como que si efectivamente hubiera, digamos, alguna deficiencia en la formación y se sienten responsables. ¿Qué hice mal? ¿Te fijas? ¿Qué le decimos a esos papás que sienten responsabilidad porque el niño es parte de o la niña es parte de la comunidad? Es muy importante educar. Ahí falta harta educación también respecto a qué es la diversidad, cómo uno se desarrolla como una persona diversa, y que no tiene que ver específicamente con algo que uno haya hecho. ¿Ya? Mi orientación sexual o amorosa no va a depender de cómo mis padres o mis cuidadores principales hayan realizado esta crianza, ¿sí? Es algo que nace y viene de uno. Asimismo, la identidad, si yo soy una persona transgénero, por ejemplo, no tiene que ver con que yo hice algo durante el embarazo, o quizás yo le compré ciertos juguetes y no otros, no tiene que ver con eso, ¿ya? Eso es algo propio de la persona y no se va a ver afectada por el entorno. Lo que sí lo va a afectar mucho más, obviamente, son las reacciones que tenga la familia. Y ahí, por supuesto, que esto del ir incorporando la diversidad como algo positivo, y no, como lo dices tú, como algo malo o como algo que no debiese ser, va a ser sumamente importante. Orientación sexual y orientación amorosa. ¿Hay alguna diferencia entre una y otra, Karina? Sí. En general se ven un poco parecidas porque la mayoría de las personas, su orientación sexual y amorosa tiende a ser la misma. Por ejemplo, una persona lesbiana, su orientación sexual es una atracción sexual hacia mujeres, y su orientación amorosa puede ser la misma u otra. O sea, yo amorosamente me puedo sentir atraída por una mujer también, o puedo sentirme atraída por otro género. ¿Ya? Entonces, yo lo diferencio personalmente porque siento que eso permite también entenderse mejor. Hay muchas personas que llegan a consulta porque tienen esta angustia de que existe una orientación sexual que es distinta a la amorosa y no entienden por qué. ¿Ya? Y ahí es sumamente importante nuevamente la educación y entender de que son conceptos muy variables, muy fluidos y que no necesariamente van a ser iguales. Ok, pero cuando a una familia, por ejemplo, le cuesta aceptar, y no solo aceptar, sino más bien rechazan esta orientación de su hija, de su hijo, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas que puede enfrentar efectivamente este niño o niña? Pensando además que es niño o niña y que eventualmente no tienen las herramientas intelectuales para defenderse, ¿no? Sí, existen muchos estudios que señalan que las familias que generan estas conductas de discriminación o de rechazo abiertamente hacia sus hijos, hijas o hijes, tienen más probabilidades de desarrollar sintomatologías depresivas, ansiosas, mayor posibilidad también de desarrollar cualquier tipo de espectro de la suicidalidad, de lo que es ideación, planificación, intento, mayores conductas autolesivas, mayor afectación en la autoimagen, y eso es muy importante porque a veces los papás no llegan a comprender el impacto que tienen y creen que es algo como de ahora, a corto plazo, pero el impacto es mucho mayor. Hay un impacto a largo plazo y que tiene que ver con un concepto que se llama LGBTIQA, odio internalizado, que son aquellas frases, palabras, conductas que tienen otros de discriminación hacia la diversidad y que yo los integro, ¿ya? Y que yo como parte de la diversidad empiezo también a verme de maneras negativas, y eso lamentablemente genera un impacto a largo plazo. Es tan grande el impacto que incluso las personas comienzan a ver su futuro como algo desastroso, como algo catastrófico, como algo muy malo, porque ¿quién me va a querer? ¿Sí? Si me han dicho externamente, ¿cómo te van a querer así? Yo puedo también pensar lo mismo de mi propia historia futura, ¿sí? ¿Cómo voy a encontrar a alguien que me quiera si yo soy gay o si soy trans? Y asimismo también, como qué futuro voy a tener como lesbiana, por ejemplo, ya considerando también lo que tú dijiste como la legislación en Chile, cómo voy a poder formar familia, cómo me voy a poder casar,
¿sí? Etcétera, etcétera. Tiene un impacto muy grande. Mira, fíjate que la Organización Internacional del Trabajo reconoce que como consecuencia de la discriminación, las personas LGTBIQA+ tienen mayores dificultades para obtener un empleo o incluso formar parte de un proceso de contratación. Fíjate, se les despide injustamente, se les niegan oportunidades de capacitación, ascensos o incluso reciben salarios inferiores con relación a la población heterosexual. En este sentido, Karina, preguntarte, ¿cuál es el rol aquí de la comunidad, no? ¿Cuál es el rol de la comunidad escolar desde la base? ¿Cuál es el rol de la comunidad laboral? ¿Cuál es el rol de los vecinos? ¿Cuál es el rol también de la familia, del entorno familiar de una persona miembro de la comunidad LGTBIQA+? Y yo creo que el rol siempre va a venir de la educación, del formarse. Yo estoy inserta en varios escenarios laborales y me ha tocado estar capacitando a muchas personas, porque uno pudiese pensar, ok, los profesionales saben, uno como papá quizás no sabe, y eso no es tan así. Lamentablemente, hay muchos profesionales hoy día que no tienen conocimiento en diversidad, o sea, estamos hablando de gente que ha estudiado pregrado, posgrado, y que aún así no tiene conocimiento en diversidad, y yo creo que desde ahí también el rol que tiene cada uno de esos espacios tiene que ser desde la educación, desde el informarse adecuadamente, y por sobre todo del educar. El educar a aquellas personas en las cuales está inserto y ser agentes de cambio desde un espacio seguro, ¿sí? Tenemos que tener escuelas que sean espacios seguros, que puedan incorporar a sus manuales de convivencia, por ejemplo, los conceptos de diversidad de antemano, y no solamente cuando llegue una persona transgénero, que usualmente pasa eso, que vamos como después de que suceden las situaciones. Entonces, así es difícil que la persona pueda tener un espacio seguro, porque falta cambiar muchas cosas, ¿sí? Y tendemos siempre como a estar después de las situaciones. Karina, a ver, pero ¿educamos para qué? Educamos para que efectivamente un miembro de la comunidad, perdónenme, pero la sigla me cuesta mucho, ¿no? LGTBIQA+. Educamos para que una persona de la comunidad entonces acepte ser como es. Para que lo acepte su familia, o tenemos que educar a la sociedad en el fondo para que deje de odiar la diferencia. ¿Qué hacemos? Yo creo que no son cosas distintas, creo yo, porque mientras se eduque, se entienda que la diversidad es parte de la naturaleza humana, que no es algo malo que ha sucedido, no es algo anormal. Por supuesto que como consecuencia de eso vamos a poder valorarlo, vamos a poder aceptarlo, y por supuesto que no se van a dar estos ataques de odio que hemos visto constantemente, que vienen mucho desde el prejuicio, del no saber, del no conocer y del no entender que muchas personas de nuestras incluso más íntimas relaciones pueden ser parte de la comunidad, ¿sí? Ya. Vamos a una cuestión práctica, si es que lo que hemos conversado no es práctico, ¿no? Sí, veamos entonces qué pasa o qué le aconsejamos, qué le indicamos a una familia que esté pasando efectivamente por este proceso. ¿Qué puede hacer la familia? ¿Cuáles son los caminos a seguir, las rutas a caminar? Bueno, cuando una familia está en este trayecto, aparecen muchos miedos, muchas dudas, muchas consultas, mucha sensación de sentirse solos también. Ahí es sumamente importante buscar ayuda. Cuando uno solito siente que está un poco más entrampado en esta situación y quizás cuesta, como dices tú, aceptarlo, valorarlo, es súper importante que busquen ayuda. Y ahí, nuevamente, yo siempre les digo a las familias, busquen ayuda especializada de profesionales, de organizaciones, de fundaciones que tengan conocimiento y que trabajen en el área, puesto que, como te decía anteriormente, hay muchos profesionales que no tienen este conocimiento y que pueden incluso generar mayores prejuicios y sesgos en el abordaje de la familia a un miembro que es parte de la diversidad. Y ahí yo siempre les sugiero, hay una lista muy grande en Chile de fundaciones y organizaciones que trabajan en el área. Por supuesto que cada una de estas fundaciones trabaja en distintas comunidades. Ya podemos encontrar, por ejemplo, a Todo Mejora, podemos encontrar a fundaciones de padres que se han reunido, como Fundación Renaciendo y Selena, que tienen que ver con las personas transgénero.
También existen colectivas que se juntan para poder trabajar en pos de leyes, de cambiar políticas, como la colectiva Transforma en Concepción, y así. Hay un múltiple de lugares en donde los papás, los cuidadores pueden acudir para poder revisar aquellas cosas que les cuestan y, por supuesto, encontrar pares. Yo creo que ahí es súper importante. Cuando uno se mete en la diversidad, uno se da cuenta que no está solo. Y eso yo creo que es algo súper importante que los padres, las madres y los cuidadores deben conocer, deben saber y buscar. ¿Y en Temuco tenemos alguna ayuda, tenemos algún grupo donde se puedan integrar? Hay varios grupos dependiendo de, por supuesto, la temática. Yo personalmente trabajo en la temática, yo tengo un Instagram en donde yo voy subiendo información, subiendo también comunidad que existe acá dentro de Temuco y, por ejemplo, hay chicos que se han reunido también en torno al tema transgénero, colectivas, feministas también, que ahí también apoyan mucho a la diversidad. Y es cosa de ir buscando, ¿sí? Es cosa de preguntar también porque existe comunidad, eso es lo importante. Karina Spuller, psicóloga, magíster en terapia familiar sistémica, diplomada en sexualidad humana, docente del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad de la Frontera, docente en otras instituciones universitarias, terapeuta en servicio público y particular a personas de la comunidad LGTBIQA+. Muchísimas gracias por esta conversación que esperemos que no sea la única, independiente del convenio que tenemos con nuestros amigos y amigas del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría, podamos más adelante seguir profundizando en este tema, porque este es un tema, diría yo, de pronto tan debajo de la alfombra, no tan escondido, pero es tan, por otro lado, necesario porque hay mucha gente, muchas niñas, niños, niñas, como tú dices, sufriendo con estas situaciones. Entonces, sería bueno que más adelante volvamos a tocar este tema. Karina, muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ti. Chao. Chao.